Buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya estamos listos para conversar la noche con un invitado especial. Hoy con alguien que ha tenido una idea, un sueño y lo transformó en una de las historias inspiradoras más importantes que salieron de nuestro país y que se hicieron internacionales, como el caso de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. Una historia muy interesante que vamos a tratar de resumir hoy en una hora de charla, pero primero queremos que conozcan en una semblanza a nuestro invitado, el promotor de todo esto, que es Fabio Chávez, el que tuvo esta idea y que la llevó adelante. Esta es su semblanza y luego comenzamos a conversar la noche con él. Fabio Chávez nació en Buenos Aires en 1975 y creció en Carapeguá. Estudió ecología humana, filosofía, teología y dirección orquestal. Su vida cambió al trabajar en el vertedero Cateura de Asunción, donde comenzó a enseñar música a hijos de recicladores. En 2008 creó el primer grupo de instrumentos reciclados y en 2012 fundó la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, conformada por niños y jóvenes del vertedero. Con esta orquesta se ha presentado en los más destacados teatros y salas de conciertos de 51 países, a través de América, Europa, Asia y África, compartiendo escenario con artistas y grupos de la talla de Metallica, Megadeth, Stevie Wonder, Rafael, Alejandro Sanz, Rosario Flores, Melendi, Miguel Póveda, el Orfeón Donostiarra, Diana Navarro, Mikel Erection, Manuel Carrasco, entre otros. Ha colaborado con publicaciones en el ámbito del trabajo social y la educación musical, como el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano en Paraguay, PNUD 2004. Su labor fue retratada en el documental Landfill Harmonic y ha sido reconocida con premios internacionales como el Príncipe Claus, el Global Teacher Prize y distinciones de organizaciones como Amnistía Internacional. Instrumentos de la orquesta se exhiben en museos de Alemania, Italia, Estados Unidos y España. La historia de Fabio ha inspirado libros publicados en varios idiomas, consolidándolo como un referente mundial en música, reciclaje e inclusión social. Bueno, estimado Fabio, hace rato no nos encontrábamos, qué gusto recibirte acá. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación, Mario. Bueno, realmente hace rato tú estuviste en nuestros inicios, aquí cuando como orquesta nos presentábamos en sociedad, coincidimos en varios eventos donde tú nos presentaste y bueno, es grato reencontrarme contigo. Sí, la verdad que todos en ese momento creíamos que era una locura, ¿no? Hacer esto casi una especie de travesura que terminaría rápido y mira, pasaron ya ¿cuántos años? Casi 20 años. Casi 20 años. Casi 20 años. Qué increíble, Fabio. A ver, mucha gente conoce la historia. Está la película de Landfill Symphony. Landfill Harmony. Harmony, de Landfill Harmony, que tuvo como productora también a una querida compatriota, Alejandra Amarilla, y que ayudó también a difundir mundialmente al grupo, ¿no? Y a la idea, más que al grupo, al concepto, ¿no? Así mismo, así mismo. ¿Cómo surge esto? Bueno, esta iniciativa surge casi hace 20 años, cuando yo fui a trabajar a Cateura como técnico ambiental. Yo estudié una carrera que se llama Ingeniería en Ecología Humana de la Universidad Nacional de Asunción. Sí. En ese ámbito hice una pretesis en Carapeguá, que es mi ciudad, donde crecí, donde están mis padres, sobre clasificación y reciclaje de residuos sólidos domiciliarios. Y eso me valió, digamos, la invitación de una fundación que se llama Alter Vida para trabajar en Cateura. Sí. En un proyecto que buscaba también una implementación de una iniciativa similar. Eso me llevó a Cateura a conocer a las familias, pero yo soy músico desde muy joven. En mi ciudad, de hecho, me conocen como músico, más que como técnico. Y muy rápidamente, por supuesto, esa iniciativa de llevar música, que yo la tenía en Carapeguá, la implementé en Cateura, por supuesto, con la ayuda de mucha gente y con el acompañamiento de la comunidad, que es lo importante, ¿no? Entonces, ahí comenzó esta historia que comenzó en el 2006 y hasta ahora seguimos, por supuesto, ya con una orquesta mundialmente conocida. Claro, increíble, ¿no? Carapeguá, ciudad que también amo, ahí nació mi madre, tiene mucho que ver con nuestra forma de ser casi
muy clásica de las personas y muy musical como todo Paraguay, ¿no? Así mismo. Niños y niñas que tienen mucha facilidad para el aprendizaje musical. Sí, mira, Carapeguá fue la ciudad que tuvo la primera asociación filarmónica. De hecho, en su momento hubo allí la biblioteca más importante de partituras del Paraguay. Mirá vos. La familia Mosqueira, la familia Miranda, son referentes de la música allí, ¿no? Y son realmente familias muy consideradas en Carapeguá. Yo vengo de una familia que nunca tuvo un antecedente musical, pero mis padres, a través del trabajo, mi padre Gavino y mi madre Rosa, a quien les tengo todavía conmigo, me enseñaron esto de trabajar y me dieron la oportunidad de aprender con también un profesor, se llamaba Felipe Miranda, que es de Carapeguá. Sí. Y bueno, eso ya, desde ahí la música me acompañó siempre. Nuestro querido Palito Miranda también era carapegüeño. Era carapegüeño, yo lo conocí, trabajé con él también, ¿verdad? Es un referente hasta ahora, por supuesto. Claro, muy recordado. Bueno, no, decíamos esto porque ahí es... pero, a ver, entre esa iniciativa, esos primeros momentos en Carapeguá, ¿cómo llegás hasta Cateura y por qué esa idea después se traslada a la Orquesta de Instrumentos Reciclados? Bueno, llego a Cateura invitado por esta fundación para trabajar en un proyecto de reciclaje, ¿no? Eso me llevó a trabajar con los gancheros de Cateura. Sí. Y ellos se enteraron que yo también era músico. Porque yo llevaba mi guitarra siempre a cuestas porque mi primer empleo realmente fue enseñar música. Ah, ya. Maestro de música. Maestro de música, claro, en colegios y escuelas, incluso en Carapeguá. Y por la zona metropolitana de Asunción también, ¿no? Sí. Entonces, por supuesto, la curiosidad de ellos llevó a saber que yo era músico y que yo enseñaba música. Y más de uno me expresó el deseo de que sus hijos alguna vez aprendan música, ¿no? Entonces, por supuesto, yo ofrecí esa posibilidad, me quedaba una hora más a la semana, algún día que yo podía, y comenzaba con algunos instrumentos que yo traía de Carapeguá, del grupo que yo tenía en Carapeguá. Pero muy rápidamente me di cuenta que estos instrumentos no iban a tolerar el trato en Cateura, ¿verdad? Claro. Por la situación y un poco los niños que no siempre estaban adecuados un poco al buen uso de las cosas. Claro. Entonces, hay que saber, y muchos lo saben seguramente, que los niños que crecen en este tipo de comunidades están acostumbrados al arrebato, un poco a la imposición de posiciones. Entonces, comencé a pensar qué alternativas teníamos ante eso, ¿verdad? Y ante la realidad que en Cateura un instrumento vale más que una casa. Entonces, supe de la experiencia de este grupo Les Luthiers, que hace instrumentos con material alternativo. Sí, me acuerdo. Entonces yo pensé que se podía hacer algo análogo en esto, algo un poco similar, y comencé a experimentar con gente de la comunidad, con materiales que teníamos a la mano, que era la basura de Cateura. Claro, las latas, las cajas, todo, ¿no? Así mismo. Entonces, los primeros instrumentos fueron muy sencillos, pero en este proceso de ensayo y error de casi 20 años hemos logrado construir instrumentos que ya funcionan para dar un concierto. ¿Tenés un luthier que te ayudó? Sí. Tenemos un luthier que es de la comunidad que ahora ya está en plan ya de retiro, ¿no? Pero ¿Cómo se llama él? Se llama Nicolás Gómez, ¿no? Okay. Pero hay otro muchacho más joven que es de Carapeguá, fue mi alumno en Carapeguá de guitarra. Sí. Y lo invité a venir a trabajar a Cateura y se interesó grandemente por la construcción de instrumentos. Porque él sí era músico y él comenzó a mejorar los instrumentos musicales. Y hoy en día es el principal luthier de la orquesta. Claro. Porque tiene que, está bien lo pintoresco, pero también tiene que afinar, tiene que... Claro. Este proceso de 20 años, por supuesto, nos exigió mejorar también, porque los niños también fueron, digamos, mejorando y avanzando en su capacidad musical, ¿no? Claro. Vi varias veces a la orquesta en actividad y siempre es fascinante. ¿Ellos aprenden con un instrumento tradicional y después pasan al instrumento alternativo o ya van...? Al revés. Al revés. Sí. Mira vos. Porque la primera llegada de ellos es a través de estos instrumentos reciclados, ¿no? De hecho, esta frase que siempre digo, que en Cateura un instrumento cuesta más que una casa, es una realidad para los que conocen esa situación. Cierto. Y tenemos historias de chicos que, por ejemplo, cuando recibimos instrumentos clásicos, ¿verdad?, de donación, cuando lo hemos proveído a los chicos para que lo lleven a sus casas,
hemos tenido diversas situaciones que administrar. Por ejemplo, algunos no vinieron más. Claro. Otros no tuvieron, digamos, un lugar donde tener ese instrumento, y a veces el instrumento rompía o alguien se lo robó o alguien lo empeñó, ¿verdad? Entonces, los instrumentos reciclados, sin embargo, no se pueden vender, no se pueden empeñar, no se pueden robar. Claro, correcto. Claro. Entonces se adecuan un poco a la realidad de muchos de estos chicos. Ajá. Entonces ese primer acercamiento es a través de estos instrumentos reciclados. Qué interesante ese concepto, no se me había ocurrido. El coste que dentro de unos años se va a robar o se puede robar como un objeto de arte. Valioso, claro. Arte, claro, sí. Histórico. Pero no, entiendo bien el concepto y conozco además mucho la zona también y siempre hago esa aclaración que la inmensa mayoría de los pobladores son gente trabajadora honesta. Sí, así mismo. Y que hay unos pocos que sí, que tienen problemas con la adicción o que pueden tener problemas. Ese preconcepto también ayuda a que se pueda ser derrotado o rebatido con este tipo de trabajo como en la orquesta. Totalmente. De instrumentos reciclados. Ahora, bueno, quiero ir un poquito entendiendo porque arman la orquesta, estudian, experimentan más que nada con instrumentos. Sí. ¿En qué momento dijiste podemos sacar algunos temas? Claro. De hecho, el talento de los chicos que se fue demostrando a través de estos instrumentos nos dio justamente esa noción de que, además de entretenerlos con la música, ellos podrían hacer música, ¿no? Y yo comencé, como siempre lo he hecho en mi proceso de aprendizaje y enseñanza a la vez, de adaptar algunos temas a estos instrumentos, porque estos instrumentos son particulares, tienen sus posibilidades también sonoras, y comenzamos a adaptar, ¿no? Muy rápidamente, gente como Alejandra llevó nuestra historia un poco al público, ¿no? Entonces se comenzó a tener ese interés en lo que hacíamos nosotros. Entonces, esto que era solamente una actividad enfocada a enseñar a niños, se transformó en una cuestión artística, ¿no? Claro. De llevar eso al público, a un escenario. Y después pasa a nivel internacional. Claro. Pero ahí quiero parar porque tengo que hacer la pausa. Interesantísima la historia de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, lo que significa conceptualmente. Y hay una frase que quedó también: el mundo nos envía basura, nosotros le devolvemos música. Ese es un poco el concepto fundamental. Enseguida seguimos profundizando esta historia, recorriendo algunos de los momentos, lo de Metallica, qué sé yo, los viajes innumerables. Todo esto le vamos a preguntar a Fabio Chávez, nuestro invitado de esta noche aquí en Mega TV. Ya volvemos. Bueno, sí, ya retomamos con Fabio la línea, digamos, del relato de la historia de la Orquesta de Instrumentos Reciclados, pero me trajiste algo que me encantó, una versión en inglés de Building an Orchestra of Hope, construyendo una orquesta de esperanza, un libro para niños. Un libro para niños que se lanzó en la Biblioteca de Nueva York hace 2 años. Ajá. ¿Este te parece a vos? Sí, exactamente. Sí, de hecho, relata un poco la historia de cuando fui a Cateura. Ajá. Y relata un poco todo este proceso de manera un poco didáctica y aterrizando para los niños. Sí. Esta historia compleja, ¿verdad? De cómo alguien que no es músico se va a una comunidad, finalmente trabaja con los niños, ¿verdad? Y a través de la música comienza a lograr varios avances en relación a la inclusión social de estos niños en la comunidad, ¿no? Entonces es muy bien presentado por esta escritora. ¿Y esto se lee en la escuela de Estados Unidos? Sí, yo participé en el lanzamiento en la Biblioteca Pública de Nueva York y después en la presentación de varias escuelas de la zona. Me llamó la atención cuando leí tu biografía que naciste en Buenos Aires. Sos el típico hijo de los emigrantes paraguayos que van a trabajar, a buscar... Claro. Ajá. Mis padres son también emigrantes, inmigrantes en Argentina. Claro. ¿verdad? Como muchas familias que van a buscar un mejor horizonte en nuestros países. ¿Y después volvieron ellos? Ellos volvieron, tuvieron la decisión de volver. Pero nosotros nacimos todos allá, ¿no? Claro, que es muy clásico. Tenemos una gran población de... hasta jugadores de la selección tenemos que... Así mismo, sí. Claro. ¿Y cuánto tiempo viviste en Argentina? Yo regresé a los 4 años aproximadamente. Muy poco vivimos allí. Pues bueno, mi hermano
menor ya nació también, bueno, nació también en Buenos Aires, y la última de mis hermanas, Leticia, ya nació aquí. Claro, es una historia muy clásica, ya sea por motivo económico o político, que el Paraguay ha sido un país migrante, ¿no? Y qué bueno que pudiste venir a hacer esto en tu país. Claro, claro. Muchos a veces, en relación a la nacionalidad, tengo varias anécdotas. Cuando fuimos, por ejemplo, a Palestina, Ajá. pasamos por un retén, estos checkpoints que tienen Sí. entre Cisjordania e Israel. Sí. Y íbamos en un vehículo palestino, ¿verdad? Ajá. Y el guardia israelí, por supuesto, cuestionando quién éramos nosotros. El chofer le dice: estoy trayendo un grupo de paraguayos y paso mi pasaporte y era argentino. Claro, hay alguna mentira. Claro. Hay que aclarar y explicar de vuelta. Sí. Sí, no, pero obviamente que toda tu historia la hiciste acá. Todo. Sí, yo entré a la escuela aquí. Claro. Tengo casi todos los recuerdos de mi infancia aquí. Claro. Volviendo a ese momento inicial, como me decías, bueno, trabajan ya con los chicos. ¿Rápido pudiste tener chicos y familias interesadas en el proyecto? Sí, fue un proceso largo, tampoco fue fácil. No fue inmediato. No fue inmediato ni fácil, ¿no? Porque hay que entender que en Cateura y en otras comunidades, no solamente Cateura, los niños no siempre tienen ese espacio, ese momento y ese periodo de tiempo donde la educación es algo valorado, ¿no? Claro. Yo tuve muchas circunstancias donde, cuando estaban los niños aprendiendo conmigo, viene una mamá, viene un papá, se los lleva, se los arrebata, ¿verdad? Claro. Porque tienen que ir a trabajar o tienen que cuidar del hermanito menor o algo, ¿no? Entonces, hoy es imposible que eso ocurra. Hoy ya, después de estos años, creo que la comunidad entendió que esta educación musical, aunque muchos digan no sirve para nada, Entre comillas, ¿no? Entre comillas, ¿verdad? Es algo que es un derecho de los niños. La educación es un derecho de los niños. Claro, y dentro de esa educación entra la educación musical, ¿no? Que bueno, esa es una conquista en realidad. Sí. No es fácil, esa situación social es un elemento que hay que tener en cuenta con un proyecto como este. Claro. Cateura, entre paréntesis, para luego volver a la música, hay que entender que es un antiguo barrio de Asunción. Sí. Ahí está el vertedero, ahora ya es un relleno, y alrededor se generó esa población que depende de... Mayormente de esa actividad, ¿no? De esa actividad. O relacionadas a esa actividad. Que son los gancheros. Los gancheros, los que transportan la basura, claro, los carriteros que recorren las calles, ¿no? Sí. Los acopiadores que tienen sus depósitos, que reciben los residuos y vuelven a revender. O sea, hay toda una cadena relacionada a esa actividad. Por eso que a mí me tocó como intendente también, es muy delicado el tema, porque si bien ya está ordenado el traslado, se dice mal siempre el traslado de Cateura. Cateura no se va a trasladar, está ahí hace más de 200 años. Lo que se quiere trasladar es la planta de procesamiento. Claro, esto tendría que convertirse seguramente en un sitio le llaman de transmisión o donde la basura que se va a reciclar, porque estamos más cerca del conurbano, se queda lo que se va a poder procesar y lo que ya no va a poder procesarse va en otro sitio a un destino final, a una disposición final, ¿no? Esa reclasificación, digamos, se va a hacer ahí. Es lo que la planta de traslado le llamábamos. Está todo el proyecto, ojalá que se llegue a concretar alguna vez. Porque sí, evidentemente está lo ambiental, que vos conocés muy bien también, pero está lo social. Claro. Nunca puede separar ambas cosas. No se puede. Ahora, Fabio, estábamos haciendo memoria de 2011, 2012, las primeras actuaciones. Me toca a mí la fortuna de ser presentador. Se comienza a filmar también la película. Pero después viene un fenómeno que a mí me impresiona hasta ahora, que es la explosión de la idea a nivel internacional. Tanto así que alguna vez creo que me dijiste que ya tenés 2 o 3 elencos, no sé si más, que pueden trabajar cada vez que hay una demanda, digamos, del servicio, digamos. Sí, eso está ocurriendo de nuevo ahora, porque estoy viniendo justamente del Palacio de Justicia por una audiencia de unas menores que no tienen padres y necesitan ese permiso a través de un tutor. De un tutor y una venia judicial. Y después de relaciones exteriores para que esos permisos se legalicen, ¿verdad? Y estamos ya en estos días la Semana Santa, ¿no? Y estamos organizando 2 grupos. Uno va a tocar a Corrientes, Argentina, alrededor de la Semana Santa, y en paralelo otro grupo a Miami, Punta Cana y Lima.
Entonces, increíble, ¿no? se parte más o menos a la mitad, Claro. se hacen 2 equipos, o sea, 2 elencos. Sí. Pero gracias a Dios, en nuestro equipo ya tenemos personas ya entrenadas Claro. para asumir esa responsabilidad. Porque a esos chicos le dirige siempre alguien, un profesor. Claro, le dirige a alguien en este caso, por ejemplo, uno de los grupos va a estar bajo la dirección de una alumna ya, Ah, qué genial. mía, que hoy en día es orgullo nuestro, ya toca en orquestas sinfónicas también. Qué maravilla, porque, a ver, no solamente la cuestión llamativa, qué genial, es también formarlos a ellos. Claro, claro. Imagínate lo que tiene que ocurrir para que un menor que no tiene una familia constituida y que aprenda un instrumento tan difícil como un violín, un cello, pueda salir del país para dar un concierto en una gran sala, por ejemplo, como es el Teatro de Corrientes, o por ejemplo el Florida Hall, que va a ser en Miami, ¿verdad? Ajá. O sea, muchas cosas deben ocurrir a nivel educativo, a nivel artístico, a nivel social, a nivel legal, Claro. para que eso ocurra, ¿no? Sí, me imagino, toda la complejidad, pero bueno, fue creciendo esto cada año más. El aspecto del sostén, ¿cómo se sostiene? ¿Creaste una fundación? ¿Cómo se maneja para que también, porque todo cuesta? Totalmente. ¿Cómo tenés donaciones? ¿El Estado te aporta algo? Bueno, debo decir que por un lado, hasta ahora el Estado no nos ha apoyado. Nos ha apoyado, pero eso también nos obligó a nosotros a ser autosustentables. Claro, ¿no? claro. La base fundamental ahora del sustento de esto es la asociación de padres que hemos logrado constituir con los padres de los integrantes. Sí. Entonces eso nos da un fuerte arraigo comunitario. Esta asociación de padres es la que administra los recursos que fundamentalmente se generan por los conciertos que la orquesta da Claro. en el exterior. Sí. ¿Verdad? Eso tiene un pago, eso va a esa Claro, asociación. tiene un aporte, o sea, hay instituciones que están interesadas en cooperar con la orquesta porque mucha gente dice, recibe ayuda, pero yo he tratado de instalar siempre en los padres. Nosotros lo que hacemos es algo que mucha gente valora y quiere asociarse a nosotros. Claro. Porque todos se quieren asociar a una iniciativa exitosa. Exacto. Entonces, estas organizaciones lo que dicen es, nosotros trabajamos en lo mismo y queremos tenerles como socios. No podemos ir nosotros a hacer eso a Paraguay, pero a través de ustedes llegamos con ese trabajo. Entonces, tenemos acuerdos de cooperación y ellos, por supuesto, proveen de recursos para que nosotros implementemos nuestras líneas de acción que son fundamentalmente becas para los integrantes de la orquesta, sostener la escuela de música que es totalmente gratuita, asistir socialmente a las familias de la orquesta a través de asistencia médica, incluso construcción y mejoramiento de hogares, asistencia legal para estos casos que te comenté. ¿Verdad? Todo eso tenés transparentado. Totalmente, a través de la Asociación de Padres. La Asociación de Padres. Tengo que hacer una pausa, después quiero entrar un poco en repertorio. ¿Cómo se elige el repertorio? ¿Qué fueron los primeros temas? ¿Qué quieren tocar los chicos? Y bueno, lo que ya hablaba antes también, la vinculación con grandes nombres de la historia de la música popular más reciente. Todo esto a la vuelta de la pausa. Seguimos con Fabio Chávez, una experiencia de vida extraordinaria que además incluye obviamente a todo un equipo de personas. Fabio es la cabeza visible, pero esto ha crecido muchísimo, esa asociación de padres, los chicos, mucha gente que se ha acercado. Esto generó también una empatía muy particular porque, Fabio, convengamos que es un lugar extremo, digamos. Sí. O sea, es un vertedero. De ahí salió, sin embargo, el arte, y de ahí no solamente el arte, sino un proyecto de vida que puede darle a gente que no hubiera tenido oportunidad a otra forma de ver el mundo casi, ¿no? Claro. Por ahí pasa todo lo que ocurre alrededor de Cateura. Sí, totalmente. En comunidades como Cateura creo que se evidencian con mucha más claridad que la cultura es una necesidad básica. Sí. Porque estamos hablando de familias que no tienen sus necesidades básicas satisfechas, no tienen los servicios que el Estado o la sociedad les debería proveer, pero sin embargo
ya los niños crecen con esa necesidad de ejercer cultura, ¿no? Entonces ellos complementan ese desarrollo humano a través de este elemento tan importante, ¿no? Qué interesante esto que decir. Me tocó también como ejecutivo municipal la famosa discusión, no, ¿qué vamos a hacer? Que estamos a tapar bache. Claro. No necesitamos cambiar tal cosa. Siempre la cultura queda. Sin embargo, es fundamental. En la pandemia se vio lo que necesitamos del producto cultural, por ejemplo. Claro, totalmente. Te digo, desde una visión como técnico también, ¿verdad? Este proyecto de reciclaje para el cual me contrataron, sí, finalmente no cumplió sus objetivos, ¿verdad? Porque el problema de la basura y el reciclaje es un problema social, cultural, económico, sí, tiene muchas aristas, ¿no? Sin embargo, el impacto a través de la cultura, a través de la orquesta, ha sido mayor, ¿verdad? De lo que incluso aquel proyecto pretendía, ¿no? Claro, porque tuvo un efecto multiplicador. Multiplicador, sí. Ya, a ver, me quedaba pensando en tu repertorio. ¿Qué querían tocar los chicos? ¿Música paraguaya primero? ¿Comenzaste con lo más básico? ¿Cómo fue? Claro, cosas muy básicas al principio, ¿no? Sí. Incluso hay métodos que plantean, por ejemplo, como el método Suzuki, que plantean que el niño antes de aprender a tocar, a leer una partitura, tiene que tocar. Así como nosotros antes de comenzar a aprender a escribir, hablamos primero. Sí. Entonces, comenzamos con esa perspectiva a que ellos toquen música con estos instrumentos primeramente y después, por supuesto, comenzar a explorar un poco más, ¿no? Y hoy en día nuestro repertorio incluye música clásica, música latinoamericana, música paraguaya, por supuesto, claro, música de los Beatles, música pop, bossa nova, tangos, incluso música árabe, porque hemos ido a Medio Oriente reiteradas veces. Y música de los países que hemos visitado, ¿no? Entonces, es un poco hoy en día un desafío enorme ir testando que estos instrumentos son capaces de tocar cualquier repertorio que podamos aprender. Claro, sí, varió muchísimo y ahora es bastante universal el repertorio. Quiero preguntarte si el ejemplo se copió, sí, o también se tomó por lo menos algo y ya hay otras orquestas también con instrumentos reciclados. Claro, sí, aquí localmente hay algunas iniciativas que han tomado seguramente nuestro modelo y han tratado de hacer lo mismo, ¿verdad? Pero oficialmente nosotros en otros países hemos desarrollado este modelo con la Fundación Reina Sofía en España. Sí. Donde hemos creado otra orquesta con niños de la comunidad gitana, bajo patrocinio de la empresa Ecoembes, que es una organización que se encarga del reciclaje de la basura en España. Mira vos, qué interesante. Del mismo modo, como una responsabilidad social, digamos, de esa empresa. Así mismo. Nos llevó para dar un concierto en un gran evento. De eso se enteró la Reina Sofía, era reina todavía cuando eso, ¿no? Y fue a nuestro concierto, eso fue un boom, se publicó por todos lados. Me acuerdo. Y ella nos pidió si podíamos replicar este proyecto allá. De eso ya hace 10 años y en diciembre pasado hemos ido a tocar con estos chicos su primer concierto público en Madrid. Y también usan cosas de la basura. Claro, usan cosas de la basura. Nuestro luthier fue a enseñarles. Claro. Y ellos, por supuesto, contrataron uno de los mejores luthieres de España, claro, para hacer los instrumentos, ¿no? Claro. Pero siguiendo un poco nuestro modelo, ¿no? Entiendo. Qué interesante, porque es como un círculo virtuoso, digamos, en que claro, un ejemplo surgido de Paraguay. Sí, es modelo a nivel mundial. Eso le puedo decir con... Por eso, no sé si hay muchas ideas salidas del Paraguay que fueron copiadas, imitadas o inspiradas por algo de Paraguay, ¿no? Claro, los libros hablan por sí mismos. Tenemos ese libro, yo me han acercado libros de Japón, de China, de Francia, en idioma inglés, en idioma español, en catalán. Hace una semana estuve en Barcelona en una venta de libros, encontré el mismo libro traducido al catalán. Al catalán. Entonces, en una librería. Y hay otro grupo también en Córdoba que hemos iniciado con este mismo modelo, una orquesta de instrumentos reciclados para barrios de la periferia de la ciudad de Córdoba, y es con quienes vamos a tocar la próxima semana en Corrientes. En Corrientes. Su primer concierto con nosotros. Qué genial. Esto es bueno porque tampoco nos habla de una marca que vos protegés como si fuera inviolable y es mío y... Esto es para el mundo, es para el universo, ¿no? Es para el mundo. Qué interesante como concepto. Bueno, ¿y cómo
como cuernos, qué sé yo, la gente de Metallica, de Megadeth, todos estos grupos se enteraron y les llamaron. Y bueno, es realmente muy notable y muy sorprendente, ¿verdad? Imagínate el cantante de Metallica cuántas cosas verá. Claro, por día. Cuántas cosas le enviarán por día. Y justo lo nuestro le llamó la atención. Bueno, cuando tuvimos la oportunidad de compartir con él, él nos dijo que la cosa con Metallica se dio un poco... Bueno, primero se dio lo de Megadeth, hay que decirlo. Megadeth, ¿no? Primero, sí. Claro, el bajista de Megadeth que visitó Cateura. Cierto. Y después nos invitó a tocar un concierto con el grupo en Colorado. Sí, en Denver. Y después se dio lo de Metallica, que el cantante de Metallica vio un reportaje sobre nosotros, dijo en una consulta médica, vio un reportaje con nosotros en coincidencia que agarró una revista del consultorio y estaba un artículo sobre nuestra orquesta. Le pareció una señal, nos dijo, ¿verdad? Y le dijo a su productor, averigua quiénes son, averigua dónde están, lo que me dijo el productor, sí. Y yo los quiero en la gira con nosotros. A partir de ahí, por supuesto, comenzó un sinfín de mensajes que yo recibía en el correo. Decía Metallica Opportunity for You, ¿verdad? Y yo, por supuesto, lo enviaba como spam. Claro, sí, claro. Yo haría lo mismo, me quiere sacar plata. Claro. Entonces, a través de un periodista amigo que ya sabía de la avenida de Metallica, que era algo histórico para los seguidores. Claro, para Paraguay. Comenzaron a rastrearme y me dijeron, bueno, mira que hay alguien de Metallica que primero me dijo un grupo muy importante y le dio mi teléfono, ¿no? Yo justo coincidió que estaba en Holanda, en Ámsterdam, porque me entregaban un premio. Sí. Y en aquel entonces no había esa facilidad de comunicación que ahora hay, ¿no? Entonces yo tenía un saldo de emergencia, ¿verdad? Para llamadas internacionales, que era carísimo. Y me llama el productor de aquí, ¿verdad? Y me dice que y yo le digo, no me puede llamar la próxima semana, me estaba chupando todo el saldo. Claro, quería cortar la conversación. Claro, entonces, pues yo no tenía ni idea, ni el concepto del planteamiento en ese entonces, ¿no? Después nos enteramos un poco que ellos pretendían que diéramos una gira con ellos por Sudamérica, 8 conciertos, ¿verdad? Y fue un poco un mazazo así de agua fría, y yo nunca he ido a un concierto de metal. Claro, también ni todo de eso, rock, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿qué voy a ir a hacer con los niños allí? Comencé a escuchar toda la música de vida y por haber de Metallica para entender cómo sería un poco la estructura. Y hay una música que sí más o menos entendí, se llama Nothing Else Matters. Sí, un gran éxito. Entonces dije, bueno, voy a escribir. Y comencé a hacer el arreglo musical. También me enteré que hay un género que se llama metal sinfónico. Claro, sí. Y comencé a recabar información y temas posibles, hacer la partitura. Tuviste que irte a otro mundo. A otro mundo que no conocía en absoluto, ¿no? Y nos tiramos un poco a los leones, ¿verdad? Claro. Porque imagínate que 50.000 personas en un concierto que están esperando a Metallica y tú apareces en el escenario. Todo muy bien, pero, claro. ¿La primera actuación con ellos fue acá en Asunción o fue en Bogotá, Colombia? En Bogotá. Colombia. Me acuerdo de ese momento, que inclusive creo que llovió. Llovió, casi no nos presentamos porque el productor general nos dijo, mira, ustedes están con instrumentos hechos de lata, aquí hay electricidad y hay agua. Hay agua. No es una buena combinación, ni por criterios de seguridad, por ejemplo, ellos no querían. No. Entonces, como algún capítulo de Los Simpsons, se abrió el cielo, ¿verdad? Cuando estaban por cancelar y nos metimos allí. Esa fue la primera. Me acuerdo de esa foto histórica con una multitud y ahí tocando la orquesta de instrumentos reciclados. Qué momento increíble, ¿no? Porque hablamos del encuentro de dos mundos, además. Del mundo de la superproducción millonaria y el mundo que salió aquí, de acá cerca, de Cateura, de nuestra Cateura. Vamos a una breve pausa y seguimos contando esta fascinante historia con Fabio Chávez. Bueno, con Fabio Chávez podemos hablar horas porque además, como a uno le gusta la música también, hay tantos temas, pero me quiero quedar en ese momento en que debutan en Bogotá, después ya viene todo lo demás y llegar un poco a estar presente en este último bloque. En ese mismo año de Bogotá también tocan en Asunción.
Sí, ese mismo año, la misma gira, al medio de la gira, sí. Después de un concierto memorable también en el Estadio Monumental de Colo-Colo, Monumental de Santiago. Dijimos cuando eso jugar de local, ¿no? Aquí, y se da una situación muy simpática porque yo tengo un grupo grande de chicos, por supuesto, pero para el grupo que se involucró en la gira con Metallica era reducido a 22. Claro. Y por supuesto me llevé a los más grandes, incluyendo a los fanáticos del metal, porque yo no conocía absolutamente nada, ¿verdad? Y ellos me ayudaban a un poco organizar el grupo, ensayar, preparar la cuestión, ¿verdad? Claro. Y incluí varios de los profesores que me ayudaban, que algunos eran fanáticos de Metallica, ¿no? Pero para Asunción, por supuesto, todas las mamás me presionaban porque querían que sus hijos participen del concierto. Sí. Entonces, yo le hice un yajapa, ¿verdad? Y se fueron como 60, ¿verdad? Entonces, cuando dije yo, bueno, estos de Metallica ni se van a fijar en nuestra presentación y vamos a ir a tocar todos juntos, ¿verdad? Entramos y para un poco una cuestión particular nos pusieron el camerino al lado del camerino de los de Metallica. Ajá. Y entonces el bullicio ahí dentro de nuestro camerino llamó la atención de la gente de seguridad, ¿verdad? Sí. Viene alguien, abre la puerta y encuentra 60 chicos allí, ¿verdad? Por supuesto, le llaman al productor, viene al qué pasa, y viene este bajista que es de Metallica. Ajá. Que es una persona bastante tosca, así, siempre le veíamos con una expresión muy tosca. Y viene y una de las niñas le abraza. Ajá. Bueno, le abraza, claro. Y ahí el tipo se derrite. Se derrite, claro. Vio el cariño espontáneo de una criatura. Entonces, bueno, ok, pasó eso, ¿verdad? Y cuando comenzamos a entrar al escenario, ¿verdad? Porque tocábamos media hora antes de Metallica, éramos nosotros y después ya Metallica. Sí. Antes incluso había un grupo de la Tierra, se llamaba, un grupo muy importante en ese momento, ajá, que tocaba incluso antes que nosotros. Okay. Eran nuestros teloneros, entre comillas, y nosotros a su vez los de Metallica. Y salimos en fila y viene James, el cantante, y le pasa la mano a todos los que van subiendo, y una de las nenas le hace así, ¿verdad? Claro. Esa fue la foto, ¿verdad? La foto. Y tenía 8 años la nena, ¿verdad? Le hizo así del metal. Claro, entonces fue algo realmente... Se fue generando la química, digamos. Claro, fue algo memorable, ¿verdad? Y realmente para nosotros fue uno de los momentos que marcó un hito en nuestra historia. Sí. Y honestamente yo no esperaba tanta humanidad de personas que trabajan en ese género musical. Sí. Uno los identifica en otro plano. Sí. Pero vi tanta humanidad en esos artistas que estamos hablando de personas que no se detienen a ver a quienes a veces pasan la mano, ¿verdad? Además que están en gira en todo el mundo todo el año. Claro. Le da igual estar en cualquier lugar, claro, ¿no? Qué genial que se haya producido eso. Y ahí creo que también tiene que ver que sí o sí se identifica la procedencia, ¿no? Claro. La procedencia de estos chicos y la oportunidad de ellos de poder trascender. Ahora, después de esto pasó de todo, hicieron expos mundiales, hicieron conciertos en salas increíbles, Reina Sofía, varios elencos, y hoy de vuelta ante un desafío extraordinario que es la idea de convertir la historia de la orquesta en un musical de Broadway. Así mismo. Durante la pandemia, que habíamos dicho nosotros, bueno, el proyecto y la historia llegó hasta aquí, porque no sabíamos, era una incertidumbre total, ¿no? Sí. Nos vino una propuesta de un productor de Estados Unidos, que después nos enteramos que nos estaba hablando de un proyecto para Broadway, de llevar nuestra historia a un musical, ¿no? Yo veía tan lejano eso, ¿verdad? Entonces hicimos el acuerdo y ellos, por supuesto, hicimos el acuerdo para que nuestra historia vaya a un musical. Nos explicó después que estaba pensando hacerlo para Broadway, uno de los escenarios más importantes. Uh-huh. Y hace 2 años, cuando estuvimos de gira por Estados Unidos, me vuelve a contactar. Yo creía que aquello quedó así en la nebulosa. Claro, eso no cree que ya pasó, sí. Claro. Me dice que el mismo productor me pregunta cuándo estaría por Estados Unidos. Yo le dije, estoy ahora, ¿verdad? Entonces,
Me invitó a Miami, fuimos con los chicos y ahí me dijo que quería invitarme al estudio un músico importantes que llevemos nuestros instrumentos musicales. Bueno, fuimos con ellos, con los instrumentos. Resulta ser que era el estudio de Emilio Estefan. El gran productor, marido de Gloria Estefan. Exactamente. Y lo conocimos a él a través de medios telemáticos porque estaba justamente de reposo. Ajá. Pero nos recibió Gloria, Okay. su esposa Gloria Estefan. Y ahí nos dijo que ella era la que estaba haciendo el producto musical, la obra musical para esta historia que se va a proyectar en Broadway. Entonces, pensamos que quería que grabásemos algunos instrumentos para que tengan el timbre de los instrumentos. Ajá. Sin embargo, nos dijo, mira, me dijo a mí, vos sos Fabio, yo te hice una música para vos, contando tu historia. Vamos a ver si te gusta. Ajá. Ya tenía el tema. Ya tenía el tema hecho. Y hizo lo mismo con Wilson, que es nuestro luthier. Y le dijo, vos sos Wilson, te dicen oui. Y ya habían estudiado todo. Había estudiado toda la Qué extraordinario. biografía. Y me dijo, vamos a insertar algunas palabras en guaraní y algunas partes rítmicas del 6x8, que es la polka. Ajá. Y queremos que ustedes escuchen y digan si es correcta la pronunciación y el ritmo. Qué increíble. ¿Todo esto fue hace cuánto? El año antepasado. Antepasado. Y bueno, o sea que ya estaba... Está avanzado. Está avanzada la obra. Y ahora justamente que vamos a Miami la próxima semana, Dios mediante nos encontramos de nuevo con ellos y veremos qué más ha avanzado. Bueno, increíble, ¿no? Aquel sueño de un maestro de música que vino a Cateura a hacer su proyecto ambiental puede llegar nada más y nada menos que a Broadway, que es el epicentro del musical a nivel mundial. Lo que pasa por Broadway siempre después va a cine, va a teatro de todo el mundo, a discos, bueno, a todo lo que sabemos. Me parece genial este viaje, tenemos que resumirlo porque es una hora apenas de programa. Sé que hay muchas cosas más. No te pregunté tu historia familiar, tenés casi 50 años. 49. Casi 50. En el borde. Queremos no cumplir siempre, pero... O sea que esto ya tiene un cuarto de siglo esta historia. Un cuarto de siglo, sí. Que pasaste la mitad de tu vida. La mitad de mi vida, sí, exactamente. ¿Hijos, familia? Que yo sepa, ningún hijo. Pero gracias a Dios tengo todavía mis padres conmigo, que es la mayor bendición. Claro. Tengo mis hermanos, Gustavo el mayor, yo soy el segundo, el menor a mí, Adrián y Leticia, que es mi hermana la más pequeña. Ajá. Todos profesionales, exitosos en sus ramos. Qué bueno. Y mis padres siguen trabajando. Yo crecí en la cultura del trabajo. Ellos me educaron trabajando. Y es lo que me sirvió hasta ahora para seguir persistiendo en este proyecto. Totalmente. ¿Pasaron también algunas tormentas judiciales? Sí, como todos los que queremos hacer algo bueno por la comunidad, ¿verdad? Por eso justamente creo que en nuestro país, donde no siempre la justicia impera, ¿verdad? Pero gracias a Dios, la persona que armó todo eso, le hicimos un juicio y tuvo que pedir disculpas públicas, incluso un periodista que estaba detrás tuvo que pedir disculpas públicas y publicó que realmente eso era toda una cuestión armada, ¿no? Entonces, eso fortalece más, porque sabemos que en este país, cuando queremos hacer algo bueno, a alguien vamos a molestar. Siempre. Sí. Y bueno, de todas maneras, eso quedó también como parte de la experiencia, digamos. Totalmente, y aprendimos de ello también, Y como digo, nos fortalece y fortalece el equipo que trabaja conmigo. Y por supuesto nos da un impulso mayor para seguir diciendo que estamos en el camino correcto. Todos estos desafíos que vienen en el futuro creo que lo asumimos con mayor carácter después de ese tipo de experiencia. O sea que hay una orquesta de instrumentos reciclados de Cateura para rato. Dios mediante, sí. Qué bueno Fabio, y qué bueno que podamos contar, aunque sea brevemente, esta historia acá en Conversando en la Noche. Sé que no será la última charla, espero mi invitación para el estreno de Broadway y por supuesto seguimos vibrando con cada uno de los hechos que ocurren alrededor del fenómeno de esta orquesta. Gracias por venir. ¿Algún mensaje final que quiera dejar, Fabio? Bueno, tal vez sobre la base de mi propia historia, ¿verdad?
no darse por vencido cuando uno está haciendo algo con convicción, ¿no? No entregarse, persistir, ¿verdad? Tener ese espíritu resiliente de salir adelante a pesar de las vicisitudes y adversidades. Y nunca subestimen el impacto de sus acciones, porque una acción sencilla puede mover el mundo, y siempre no perder el espíritu soñador, porque los sueños se cumplen, y yo puedo decir de mi propia experiencia que es así. Qué lindo mensaje, Fabio, te agradezco la charla, y queda para charlarlo en casa, ¿no? Atreverse a los sueños, por más imposibles que estos parezcan, pero con perseverancia y con mucho trabajo, porque no fue solamente una cuestión ideal, un sueño mágico, fue mucho trabajo. Y el resultado está a la vista, o a los oídos. Gracias por acompañarnos, otra noche muy especial para Conversando a la Noche, como siempre acá en Mega TV. Hasta la próxima.